descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Empezamos a estudiar el capítulo 3 de Joel en la lección anterior, y a medida que fuimos avanzando, quedó claro que otros profetas y sus profecías estaban entrelazados con la profecía de Joel, y en algunos casos la ampliaban más, sobre todo en lo que respecta a la restauración de Judá e Israel, en el mismo momento en que la ira de Dios es derramada sobre las naciones. Bíblicamente, el término las naciones, goyim en hebreo, significa todas las naciones del planeta Tierra excepto Israel. También incorporamos a Jeremías como uno de esos profetas que ayuda a explicar y dar cuerpo a la profecía de Joel, y viceversa. Y se hace énfasis en el asunto de que en algún momento se produciría otro nuevo pacto, y esto ocurriría junto con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Todos estos elementos trabajan juntos, como piezas de rompecabezas, que encajan entre sí para hacer avanzar el plan de redención de Dios, para hacer que el panorama general sea más discernible y, finalmente, llevar ese plan a su cumplimiento final. ¿Dónde se presentan estos planes y estas piezas? Principalmente en los profetas. Este nuevo pacto que acabo de mencionar proviene de Jeremías 31 y habla de un nuevo pacto que la iglesia constantiniana, tal como se formó en el siglo IV después de Cristo, ha reformulado de cierto modo y lo ha convertido en algo que ésta llama el nuevo pacto. Es decir, a este nuevo pacto de Jeremías 31 se le ha dado el nombre oficial de el nuevo pacto, aunque en la Biblia nunca se le da ese título. Además, la Iglesia ha interpretado que esto significa el establecimiento de un pacto final y especial hecho con la Iglesia gentil constantiniana que reemplaza y anula todos los pactos anteriores que Dios hizo con los hebreos. Esta doctrina es el pilar de apoyo, el muro de soporte del cristianismo constantiniano, aunque el profeta Jeremías define este pacto de manera completamente diferente. Para empezar, este nuevo pacto no es con los gentiles, sino que es exclusivamente con Israel. Jeremías 31:30. Vienen días, declara Adonai, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. También dijimos que Dios no tiene un patrón de usar un pacto más nuevo para abolir un pacto anterior, sino que siempre vemos que los pactos más nuevos se suman a los anteriores. Todos siguen vigentes, cada nuevo pacto se agrega al anterior. Ningún pacto bíblico ha sido abolido jamás. Curiosamente, el cristianismo tiende a ser un poco esquizofrénico sobre este asunto, porque al mismo tiempo que declaran firmemente que los nuevos pactos abolen los antiguos, también insisten en que el pacto más antiguo de Dios
el pacto de Noé, según el cual Dios nunca más destruiría a la tierra a través de un diluvio, sí permanece vigente. Además, habíamos hablado de que los pactos bíblicos siempre siguen un patrón conciso por el hecho mismo de que son pactos. Por tanto, eso se ha convertido en una apologética que el cristianismo utiliza en un intento de explicar estas inconsistencias, diciendo que el nuevo pacto ni siquiera es realmente un pacto, es solo una promesa. Una promesa unidireccional, por la cual Dios promete y garantiza la salvación a cualquiera que invoque el nombre de Cristo. Por tanto, aquellos que confían en esta promesa no tienen deberes, no tienen obligaciones o condiciones que cumplir. No hay otro requisito que profesar la creencia en Jesús. Amigos, esto no es tan complicado como parece. Una promesa no es un pacto. Y un pacto no es una promesa. Aquí están las definiciones del diccionario Webster de lo que es una promesa. A. Es una declaración de que alguien hará o se abstendrá de hacer algo especificado. B. Una declaración legalmente vinculante que otorga a su destinatario el derecho de esperar o reclamar la ejecución o la tolerancia de un acto específico. Y C. Una razón para esperar algo, y en particular, un motivo para esperar un logro, mejora o excelencia. En resumen, una promesa no requiere nada a cambio. Pero todos los pactos bíblicos, por definición, requieren un acuerdo entre dos o más partes, cada una de las cuales tiene obligaciones y deberes. Un pacto bíblico siempre está condicionado a que cada parte cumpla con los términos del acuerdo o el pacto. Si una de las partes viola o abandona el pacto, habrá consecuencias adversas. Entonces, para ser intelectualmente honestos, si la Iglesia sigue insistiendo en su interpretación de que la profecía de Jeremías es una promesa unidireccional y no un pacto, entonces deberían llamarlo la nueva promesa. No debería llamarse el nuevo pacto. Dado que la premisa de que este nuevo pacto es una promesa está errada, pues va totalmente en contra de lo que la Biblia dice al respecto, entonces queda claro que tenemos obligaciones y esas obligaciones comienzan con la instrucción directa que nos dio Yeshua en el Sermón del Monte de continuar obedeciendo la ley de Moisés y los profetas. Las consecuencias de desobedecer esta directiva van desde tener el menor estatus social posible en el reino de los cielos que ha de venir, hasta ser completamente rechazados en ese reino. Solo Dios juzgará cuál de esas consecuencias nos sucederá. Por tanto, al considerar nuestro estatus ante Dios ahora, y especialmente en los tiempos finales, y en lo que respecta a los fundamentos para interpretar todas las profecías bíblicas y comprender todos los pactos bíblicos, tengan esto muy presente. Mientras leemos el capítulo 3 de Joel, abran sus Biblias y acompáñenme en la lectura de Joel capítulo 3. Lo vamos a leer todo. Es bastante corto. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de la venida del día de Adonai,
grande y terrible. En aquel tiempo, todo el que invoque el nombre de Adonai será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá quienes escapen, como ha prometido Adonai. Entre los sobrevivientes estarán aquellos a quienes Adonai ha llamado. El verso 1 del capítulo 3 habla de 3 cosas que suceden al derramar el Espíritu Santo de Dios entre los seres humanos. Era que sus hijos e hijas profetizarían y sus ancianos recibirían revelaciones divinas por medio de sueños y los jóvenes por medio de visiones. Esto nos habla de que Dios abrió las compuertas del cielo y les dio dones espirituales de inspiración a los israelitas comunes y corrientes, en lugar de dárselos a unas pocas personas designadas. Históricamente, esas personas designadas eran los profetas. Lo diré de esta manera. El propósito de que Dios entregara su Espíritu Santo tan amplia y generosamente dentro de Israel, como sucedió por primera vez en Pentecostés, fue permitir que esas 3 cosas sucedieran fuera del estrecho círculo de profetas designados, como había sido antes de ese momento. El profeta Ezequiel aporta algo importante que agregar a la profecía de Joel sobre el asunto. Ezequiel 39, 26 al 29 dice: «Ellos sentirán su vergüenza y toda su culpa por rebelarse contra mí. Una vez que vivan seguros en su tierra, sin nadie que los atemorice. Esto será después de que los haya hecho volver de los pueblos y los haya reunido de las tierras de sus enemigos, siendo así consagrado en ellos a la vista de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy Adonai su Dios, ya que fui yo quien los hice ir al exilio entre las naciones, y ahora soy yo quien vuelve a reunirlos en su propia tierra. No dejaré a ninguno de ellos allá, y ya no esconderé mi rostro de ellos, porque he derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Adonai Elohim». El tema clave de este pasaje y su estrecha relación con Joel 3:1 es que éste habla de derramar el Espíritu Santo de Dios sobre la casa de Israel. Sin embargo, este pasaje también habla de los tiempos finales, cuando los últimos remanentes de las 10 tribus perdidas vuelvan a la tierra de Israel. Y esto incluye sin duda a los relativamente pocos judíos, miembros de las tribus de Judá y Benjamín, que aún están fuera del Israel moderno. Entonces, ¿quiere decir esto? Que el evento de Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre Israel, es un cumplimiento de la profecía de Joel. Pero esta profecía en Ezequiel habla de otro cumplimiento diferente y posterior de esa misma profecía. Sí, pero tal vez no del modo en que normalmente lo pensaríamos. Es decir, no es necesariamente una serie perfecta de cosas que suceden, una después de la otra, y luego la otra. Y lo creo así porque los tiempos verbales de este pasaje son tales que en Ezequiel el Espíritu Santo ya ha sido derramado. O mejor dicho, fue derramado por primera vez para dar inicio a un largo proceso de derramamiento. La mayoría de las versiones de la Biblia ignoran los tiempos verbales hebreos originales y en su lugar dice: «¿Cuándo yo derramaré mi espíritu?». Es decir, es una acción que está en el futuro respecto a cuándo se declaró la profecía.
En retrospectiva histórica, es muy claro que hacen este cambio verbal intencionalmente para validar tradiciones doctrinales cristianas de algún tipo, pero no es lo que la Biblia realmente dice. Entonces, lo que este pasaje está diciendo es que el espíritu que se derrama sobre los israelitas que regresan no es un evento nuevo. Más bien, es un evento continuo porque Dios ya ha comenzado a derramar su espíritu sobre ellos. Los israelitas que estaban presentes en Jerusalén en el evento que dio inicio a esto, que fue en Pentecostés. El verso 2 dice que el derramamiento del Espíritu será tan amplio que caerá incluso sobre los esclavos, es decir, siervos y siervas. Creo que esto se puede caracterizar mejor como una especie de revolución social dirigida por Dios dentro del pueblo de Israel. Es decir, a los ojos de Dios no hay distinciones de clase, y esto debe verse reflejado en los creyentes. La ley de Moisés sentó las bases para esta filosofía de estatus social al afirmar que los siervos y siervas tenían derechos humanos. No eran muebles ni bestias de carga. A ellos también se les permitiría participar en el gozo y los beneficios de la relación del pacto de Israel con Dios, si así lo deseaban. Entonces, esto aparentemente lleva esta realidad de los beneficios del pacto de Israel a otro nivel más alto y más amplio. Vemos este mismo sentimiento profético expresado de manera ligeramente distinta en un pasaje del Nuevo Testamento de nuestras Biblias. 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo, ya sean judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que fuisteis sumergidos en el Mesías, os habéis revestido del Mesías, en quien no hay ni judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque en unión con el Mesías Yeshua, todos sois uno. Y si pertenecéis al Mesías, sois descendencia de Abraham, y herederos según la promesa. Observen lo que dice Gálatas sobre la relación entre los creyentes y el Mesías Yeshua. Los creyentes de todo tipo y clase social son todos igualmente descendientes de Abraham. Ahora, a diferencia de la doctrina cristiana estándar, si todos los pactos, excepto el llamado Nuevo Pacto, son abolidos, ¿cómo puede estar en vigor la promesa del pacto de Abraham sobre la descendencia? Señalo esto no tanto porque es el nombre de nuestro ministerio, que a decir verdad lleva ese nombre para resaltar esta realidad, sino más bien como evidencia adicional de que los nuevos pactos no reemplazan a los pactos anteriores, y que las muchas doctrinas hechas por el hombre en la iglesia constantiniana tienen conflictos entre ellas, se contradicen entre sí. Claramente el pacto de Abraham permanece intacto y sigue siendo relevante, incluso después de promulgarse el pacto del monte Sinaí y también después de que surgió el nuevo pacto, ratificado por la sangre de Yeshua. Esta realidad continuó siendo entendida y reconocida hasta bien entrado el primer siglo por los seguidores de Cristo de la Iglesia judía y gentil, antes de que fuera alterada a fines del siglo IV o principios del siglo V por los líderes fundadores de la Iglesia constantiniana, que era solo para gentiles. También quiero señalar
que el día del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, comenzando con Pentecostés, es otra ocasión de un día de Yehove, un día del Señor. Es un día trascendental en el que Yehove interviene en los asuntos de los hombres. Y es por eso que leemos en el versículo 3 del capítulo 3 de Joel, donde dice: «Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo». Con todo derecho, lo que sucedió en Pentecostés, unas pocas semanas después de la muerte y resurrección de Yeshua, cuando el Espíritu Santo vino como un viento huracanado y puso lenguas de fuego sobre las cabezas de los devotos, podemos llamarlo una teofanía, una manifestación de Dios. Se nos dice que si hemos visto al Hijo, hemos visto al Padre. Así que si hemos sido testigos del Espíritu Santo, también hemos sido testigos del Padre. Porque todas estas manifestaciones son de Dios. El versículo 4 confirma esto, al hablar de otro día de Yehove que está asociado con este. Joel 3:4. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día de Adonai, grande y temible. Además de que Pedro citó directamente el capítulo 3 de Joel cuando habló delante de todos esos judíos perplejos para explicar el significado del evento asombroso y alucinante de Pentecostés que estaban presenciando, encontramos palabras muy similares en los relatos de los evangelios. Para ayudar a desarrollar lo que todos estos profetas nos dicen sobre el venidero día de Yehove, grande y terrible, y cómo cada uno de nosotros debe entenderlo en el siglo XXI, para que podamos aplicarlo a nuestra vida, vamos a hacer algo inusual. Leeremos un capítulo completo de uno de los evangelios para hacerlo aún más real e impactante para nosotros. Quiero que todos abran sus Biblias en Mateo 24, donde leemos cómo Cristo explica más en detalle lo que Joel estaba diciendo unos 700 u 800 años antes de la llegada de Yeshua. Abran sus Biblias en Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, sus talmidim, sus discípulos, se acercaron para mostrarle los edificios del templo, pero él les respondió: ¿Ven todo esto? Les aseguro que será totalmente destruido, no quedará piedra sobre piedra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los talmidim se le acercaron en privado. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del Olam Hazé, la era actual? Yeshua respondió: Cuidado, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Mesías, y extraviarán a muchos. Oirán noticias de guerras cercanas y guerras lejanas. Tengan cuidado de no asustarse. Estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin, porque las naciones pelearán unas contra otras. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares del mundo. Todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. En ese tiempo ustedes serán arrestados y los entregarán para ser castigados y ejecutados, y todos los pueblos los odiarán por mi causa. En ese tiempo, muchos tropezarán y se traicionarán y odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y el amor de muchos se enfriará debido al alejamiento de la Torá.
pero el que persevere hasta el final será salvo. Y estas buenas noticias sobre el reino serán proclamadas por todo el mundo como testimonio para todos los goyim, todos los gentiles. Entonces llegará el fin. Por tanto, cuando vean la abominación que causa desolación, de la que habló el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, que el lector entienda la alusión, ese será el momento para que los de Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a recoger las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Qué terrible será para las que estén en cinta y las que estén criando. Oren para que no tengan que huir en invierno o en Shabbat. Porque entonces habrá tribulación, mayor que la que ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y no volverá a haber nada como eso. De hecho, si la duración de este tiempo no hubiera sido acortada, nadie sobreviviría, pero por el bien de los que han sido elegidos, su duración será limitada. En ese tiempo, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o ahí está, no le crean. Porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas, y harán grandes milagros y prodigios, para así engañar incluso a los elegidos, si es posible. Ahí lo tienen, les he avisado de antemano, y si les dicen, escuchen, Él está en el desierto, no vayan. O miren, está escondido en una habitación secreta. No les crean. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, será como el relámpago que brilla desde el oriente y llena el cielo hasta el occidente. Donde esté un cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, y los poderes en el cielo serán sacudidos. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles con un gran shofar, y reunirán a su pueblo elegido de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Y aprendan la lección de la higuera. Cuando sus ramas comiencen a brotar y a echar hojas, saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, justo a la puerta. Les aseguro que esta gente no pasará hasta que todo esto suceda. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En aquel entonces, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Habrá dos mujeres moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Así que estén alerta porque no saben en qué día vendrá su Señor. Pero sí saben esto: si el dueño de la casa hubiera sabido cuándo vendría el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que entraran a robar su casa. Por eso, también ustedes estén siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando no lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, cuyo señor lo pone a cargo del personal de la casa para darle su comida a tiempo? Le irá bien a ese siervo si lo encuentran haciendo su trabajo cuando su señor venga. Les aseguro que él lo pondrá a cargo de todo lo que posee. Pero si ese siervo es malo y piensa para sí mismo, mi señor está tardando, y comienza a golpear a sus consiervos, se pasa el tiempo comiendo y bebiendo con borrachos, entonces su señor vendrá en un día que el siervo no lo espera, a una hora que no conoce, y lo cortará en dos, y lo pondrá con los hipócritas,
donde será el llanto y el crujir de dientes. Espero que después de leer Joel e incorporar lo que dijeron otros profetas y lo que Yeshua dijo en Mateo, todo esté más claro. Y además, vean cómo estos eventos están apareciendo ante nuestros propios ojos en esta primera parte del siglo XXI. Por otro lado, Yeshua, como lo hacen todos los profetas, combina los cumplimientos a corto plazo de esta profecía con los cumplimientos futuros. La buena noticia es que hoy en día estamos mejor equipados para separar e identificar cada uno de estos cumplimientos que los judíos de su época, y esto se debe al paso de tanta historia mundial. Han pasado 2000 años. Han ocurrido muchas cosas. Me abstendré de comentar sobre los muchos elementos críticos que Cristo expone en Mateo 24 para concentrarnos en lo que nos interesa. Observen que en Mateo 24:3, los discípulos de Jesús preguntan ¿cuándo sucederán todas estas cosas y cuándo el Olam Hazé, es decir, la era actual en la que aún vivimos, llegará a su fin? En la jerga cristiana moderna, están preguntando por el comienzo de los tiempos finales. Claramente, no solo lo preguntan por el comentario que hizo Yeshua en los versos 1 y 2 sobre la destrucción del templo, porque ese es un asunto bastante limitado y conciso. Más bien es evidente por cómo está formulada la pregunta, que lo que quieren saber los discípulos abarca muchas otras cosas. Él les había estado instruyendo con respecto a las cosas futuras que sucederían. Siendo la destrucción del templo el evento más cercano de todo lo que él estaba hablando. Lo que quiero que noten es que el Mesías describe una serie de eventos interconectados e interrelacionados que son básicamente una acción continua. Es un proceso gradual que va desplegando, con el tiempo, el cumplimiento de muchas profecías que habían sido dadas en siglos anteriores. Cuando ocurre el cumplimiento de una profecía, la mayoría de las veces no es más que un preludio de un cumplimiento posterior y aún mayor de esa misma profecía. Cada vez que ocurre el cumplimiento, la escala y el efecto que éste tiene se vuelve más grande y los tipos de personas involucradas se hacen más amplios, hasta que el cumplimiento final, que ocurre en los tiempos finales, involucra a todas las naciones y a todo ser humano sobre la faz de la tierra. Quiero darles un ejemplo. En los versos 8, 9 y 10 de Mateo 24, leemos sobre la persecución de los creyentes judíos en Cristo, que con el tiempo se convertirá en una persecución de todos los judíos en Tierra Santa en general, que al pasar más tiempo incluirá a los creyentes gentiles y judíos en Yeshua, y más tarde incorporará a todos los judíos en el mundo, etcétera, etcétera, hasta llegar a los tiempos finales, cuando todos los creyentes en Yeshua, sin importar quiénes son o en qué parte del mundo viven, serán perseguidos. Creo que podemos decir que ya en la mayor parte del mundo, los creyentes están siendo perseguidos en cierta manera. El Occidente
había sido como ese último bastión de protección para los creyentes. Pero recientemente, como hemos visto, esa protección se está disolviendo a gran velocidad. En buena parte de Europa y en Canadá, los creyentes han sido identificados y declarados como amenazas para el gobierno y para el público, por lo que su número ha disminuido y ahora quedan muy pocos, y los que quedan han perdido muchos de sus derechos humanos y libertades religiosas. Esto también está en marcha en los Estados Unidos en este momento, ya que últimamente los creyentes son vistos como radicales y peligrosos, que se oponen al nuevo orden cultural y social que ha surgido, donde no hay moral y todo se vale. Debido a que los creyentes generalmente representan una oposición a este nuevo orden social y agenda cultural, las redes sociales censuran nuestro discurso y ven nuestra oposición a cosas como la confusión de la identidad de género y la inmoralidad como una forma de discurso de odio, del que todos los demás deben ser protegidos. Nuestros puntos de vista abiertamente opuestos pueden incluso conllevar sanciones civiles y penales. Lo que Yeshua estaba profetizando en Mateo 24 ha alcanzado en nuestros días esa escala más grande y amplia de la que les hablé. Más grande y más amplia que nunca antes en la historia. Pero lo peor aún está por venir. En el verso 21, Cristo habla sobre el tiempo futuro, cuando el cumplimiento de la profecía involucrará cosas aún más terribles. Él dijo, porque entonces habrá tribulación mayor que la que ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y no volverá a haber nada como eso. Yeshua continúa hablando en el verso 24 para advertir sobre los falsos profetas. Deben entender de lo que esto está hablando. Esto se refiere a profetas que afirman que Yeshua es su Señor y Salvador. Son personas que surgen del cuerpo de creyentes y que renuncian a los mandamientos y patrones inspirados por Dios, y luego inventan otros nuevos que ellos enseñan y exigen que otros sigan. Esto casi siempre implicará una cooperación con la dirección hacia la cual quieren ir la sociedad y el gobierno. Este tipo de cosas ha sucedido durante siglos, pero nunca había sido tan prevalente como ahora. Estos falsos profetas pondrán un giro deshonesto en las profecías bíblicas y convencerán a miles y millones de creyentes de que no busquen lo que la Biblia dice literalmente, sino que acepten sus explicaciones e interpretaciones enrevesadas. Y llegan al extremo de etiquetar a los que se resisten y deciden creer lo que la Biblia realmente dice como herejes, quejosos o fanáticos. Pese a lo mala que será la situación, y aún no estamos allí, Jesús dice esto, pero inmediatamente después de la tribulación de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes en el cielo serán sacudidos. Entonces, cuando la tribulación, que simplemente significa problemas, aumente en gran medida, de repente el cosmos será también parte de esto. Así como el caos reina en la tierra, ahora pasará lo mismo en el cielo sobre nosotros. Los objetos, las luminarias arriba en el cielo, reaccionarán así. El sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar y las estrellas caerán del cielo. Porque todos estos son presagios de una teofanía, una manifestación de Dios.
Cristo no está inventando esta predicción de principio a fin, sino que está parafraseando las palabras de Joel. El factor tiempo es importante, así que lo diré de nuevo. Es solo después de increíbles y terribles problemas e iniquidades en la tierra, cuando toda esperanza de paz, libertad y vida se haya ido, que este presagio de la manifestación de Dios ocurrirá arriba en el cielo. Entonces, dado que este es el requisito previo para una teofanía, lo que leemos a continuación no debería sorprendernos. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. En el cielo. Y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y siendo que de manera muy misteriosa, Yeshua es Dios, entonces vemos que en la forma de Dios, en esa teofanía presagiada, es el regreso de Cristo. Y como vemos en la explicación que da Yeshua sobre lo que sucederá, Él dice que con estos eventos cósmicos y su regreso, se repetirá lo que pasó en los días de Noé. Es decir, a pesar de todas las señales y presagios de este desastre apocalíptico que se avecinaba, la gente no prestó atención. Permanecieron ajenos a eso y siguieron con sus vidas normales sin tomar nota de lo que Noé estaba haciendo. Y seguramente se los dijo también. Pero su maldad siguió creciendo día a día. Y cuando llegó el diluvio, fue una sorpresa total, excepto para Noé y su familia. Así será cuando el Mesías regrese. Dado que los profetas y Yeshua están de acuerdo en cómo se verá el cumplimiento en los tiempos finales del día de Jehová, entonces tenemos algo que decir en cuanto a dónde encaja esto en una secuencia de eventos. El libro de Apocalipsis nos ayuda al presentarnos 3 conjuntos de juicios. Cada conjunto consta de 7 eventos separados y cada conjunto de 7 recibe un nombre. Esos nombres, en orden, son los juicios de los sellos, las trompetas y por último, los juicios de las copas. Si leyéramos todo el capítulo 6 de Apocalipsis, veríamos que los primeros 5 eventos de los juicios de los sellos involucran a representaciones simbólicas de los horrendos actos de maldad del hombre contra el hombre, así como algunos sucesos naturales de enfermedad y pestilencia, es decir, los 4 jinetes del Apocalipsis. Sin embargo, eso cambia en el 6º evento de los sellos, cuando leemos lo siguiente. Apocalipsis 6, versos 12 al 17. Luego vi cuando abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como silicio, que se usa en el luto, y toda la luna se volvió de color rojo sangre. Las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como la higuera deja caer sus higos al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo se apartó como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y poderosos, todos, esclavos y libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas de los montes, y decían a los montes y a las rocas, «Caigan sobre nosotros, escóndannos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá permanecer en pie?»
En este punto de la secuencia de eventos, comienza el despliegue del caos cósmico sobrenatural. Es aquí que empieza a suceder el cambio de eventos naturales a lo que yo llamo eventos sobrenaturales en el sexto sello. Continúa hasta el juicio del séptimo sello y sigue en todos los juicios de las trompetas y finalmente en todos los juicios de las copas. En otras palabras, hay algo que cambia más dramáticamente tras la apertura del sexto sello. Les diré mi opinión sobre lo que está sucediendo. Lo que Jesús ha descrito y lo que describen los primeros 5 juicios de los sellos no es la ira de Dios. Más bien, es la maldad humana en grado superlativo que se ha apoderado de nuestro planeta. Bíblicamente y en la práctica, existe una gran diferencia entre la tribulación y la ira de Dios. La tribulación son todas las atrocidades que los hombres cometen unos contra otros, y el mejor ejemplo de eso es lo que pasó en Israel en octubre de 2023. Maldad desenfrenada e incontrolable. La ira de Dios, por otro lado, es orquestada y originada en forma divina y sobrenatural. No se trata de algo que los humanos le hacen a su prójimo. Se trata de lo que Dios le hace a los humanos. Por eso, yo creo que al abrirse el sexto sello, es cuando comienza el derramamiento de la ira de Dios sobre toda la tierra. Además, el patrón bíblico nos dice que Dios generalmente no libra a sus adoradores de sus problemas, de sus tribulaciones, de la persecución, pero sí libra a sus fieles adoradores de su ira. Por tanto, sea lo que sea el rapto de los creyentes, este sucede antes de que se abra el sexto sello, pues eso indica el comienzo del período de la ira de Dios. ¿Cuándo sucederá eso exactamente? No lo sé. En todo caso, no me aferro a la ilusión de que los creyentes, de alguna manera, serán librados de la tribulación. Más bien creo que pasaremos por eso. Nosotros pasaremos por eso. Ustedes pasarán por eso. Si no ustedes, quizás sus hijos. Ellos la padecerán. Y es por eso que insto a todos mis hermanos y hermanas en el Señor a que estén preparados. Estén preparados. ¿No les parece curioso que en toda la Biblia sale mucho esa frase? Estén preparados. Les diré lo que pasará, estén preparados. Ya les dije que pasará, prepárense. ¿Y qué hace la gente? ¿Se prepara? No. Hay que prepararse espiritualmente y también de manera tangible. En toda la historia, hasta llegar al tiempo de Abraham, se nos dio un principio de Dios al que debemos prestar atención y por el que debemos estar agradecidos. Cuando Abraham estaba suplicando que sacaran a Lot y a cualquier otra persona justa de Sodoma antes de que Dios destruyera la ciudad, dijo esto en Génesis 18:25. Lejos de ti, dijo Abraham hablándole a Dios, hacer tal cosa, matar a los justos junto a los impíos, para que los justos y los impíos sean tratados por igual. Lejos de ti. ¿No debería el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? Y eso hizo Dios. Dios validó este principio. Él esperó hasta que toda persona justa que quedara en Sodoma saliera de la ciudad, si tan solo prestaban atención a la advertencia. Lot sufrió tribulación, pero no sufrió la ira de Dios.
Por tanto, aunque no puedo saber el momento específico y definitivo en el cual los creyentes serán sacados del peligro de manera milagrosa, antes de que la ira de Dios caiga sobre la tierra, sí sé que sucederá en algún momento antes de que comience su ira. Yo creo que será antes de que se abra el sexto sello. Será antes de que comiencen estos terribles eventos cósmicos. Será justo antes de que la profecía de Joel 3:3 y 3:4 se cumpla por última vez. ¿Puedo prometer esto al 100%? No. Pero con los datos que tenemos disponibles, esa tiene que ser la conclusión, sin mucha especulación, ni dando un giro doctrinal de un tipo u otro a las profecías sobre este periodo de tiempo. Ahora bien, para aquellos que piensan que simplemente profesar la creencia en Cristo es suficiente para salvarse de la ira de Dios, consideren los versos finales de Mateo 24, que nos dan la respuesta a la pregunta de quién será salvo, por medio de un ejemplo que él pone. Dice, en Mateo 24, del 44 al 51, «Por eso también ustedes estén siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando no lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel? ¿Quién es el siervo prudente? Cuyo señor lo pone a cargo del personal de la casa para darles su comida a tiempo. Le irá bien a ese siervo, si lo encuentran haciendo su trabajo, cuando su señor venga. Les aseguro que él lo pondrá a cargo de todo lo que posee, pero si ese siervo es malo y piensa para sí mismo, mi señor está tardando, y comienza a golpear a sus consiervos, se pasa el tiempo comiendo y bebiendo con borrachos, entonces su señor vendrá en un día que el siervo no lo espera, a una hora que no conoce, y lo cortará en dos. Y lo pondrá con los hipócritas, donde será el llanto y el crujir de dientes. Estar preparados para la venida del Mesías es esperar pacientemente, como creyentes, manteniendo la obediencia a Dios. Eso es fidelidad. Debemos continuar sirviendo a Dios y servir y tratar a los demás creyentes con respeto. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo. Un creyente no debe comenzar a actuar como el mundo. No debemos caer presa de los falsos profetas que están surgiendo dentro de la iglesia constantiniana, pensando que estas son cuestiones diferentes a profesar la creencia en Yeshua. Los creyentes que piensan así y que actúan así se llevarán una sorpresa muy desagradable. Ellos no serán librados, no serán salvos, ellos serán destruidos. Volviendo al libro de Joel, en Joel 3:5 dice, «En aquel tiempo, todo el que invoque el nombre de Adonai será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá quienes escapen, como ha prometido Adonai. Entre los sobrevivientes estarán aquellos a quienes Adonai ha llamado». En Hechos 2, Pedro también cita esta frase del libro de Joel. ¿Qué significa invocar el nombre de Adonai? O en el idioma hebreo original, el nombre de Jehove. Vamos a aclararlo. En la Biblia, no dice que invoquemos el nombre de Yeshua. Dice que debemos invocar el nombre de su Padre, Jehove. Invocar el nombre de Jehove, Jehová o Yahweh, lo que sea, no solo significa orarle a Él. Y dado que Cristo dice que debemos orar al Padre, encontramos ese mandamiento en la oración del Señor o el Padre Nuestro,
Entonces creo que la identidad de la persona de Dios, a quien concierne la frase el nombre de Jehová, se vuelve evidente. Esto abarca la idea de adorar a Dios de manera constante y fiel en todo momento. Y esto aclara aún más el pasaje de Mateo 24, del 44 al 51. Es decir, cuando llegue al fin y el cielo literalmente se esté cayendo, invocar el nombre de Jehová no se refiere a los que de repente profesan su fe cuando finalmente se dan cuenta de que el fin está cerca. Esto se refiere a los que se han mantenido constantes y firmes en su fe hasta ese día, esperando pacientemente a que llegara ese momento. En cuanto a los que se vuelven a Dios, cuando llega el momento del fin, realmente no sé lo que Dios decidirá. Es una especie de zona gris bíblica. La mejor solución es, con mucho, que no tengamos que llegar a eso. Confíen en Cristo ahora. Sean fieles ahora. No se expongan al peligro ni una hora más. Bien. Para poder decirles lo que les quiero explicar a continuación, primero les recordaré que Pedro interpretó el evento de Pentecostés que él atestiguó y que ocurrió alrededor del año 33 después de Cristo, como el cumplimiento de la profecía que está en el capítulo 3 de Joel. Lo dijo tal cual, y citó a Joel para hacerlo explícitamente. ¿Estaba Pedro en lo cierto? Desde su punto de vista, en su época, en la historia, él estaba en lo correcto. Y debemos seguir entendiendo que, sin duda, él estaba en lo cierto. Y sin embargo, los que vivimos ahora 2000 años después, también sabemos que lo que Pedro experimentó no pudo haber sido la suma total de lo que Joel profetizó. Sucedieron otras cosas después de la vida de Pedro, que también fueron eventos de cumplimiento de esta profecía, como el saqueo de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo, y la expulsión total de los judíos de la Tierra Santa, unos 65 años después de otra rebelión judía. Y ciertamente, desde un punto de vista completamente literal, el Espíritu de Dios nunca ha sido derramado sobre toda la humanidad. Es decir, el Espíritu Santo ciertamente no vive dentro de cada ser humano vivo en este planeta, ni entonces ni ahora. Dicho esto, lo que quiero explicar ahora es muy difícil de expresar con palabras. Necesito que presten atención y estén concentrados. Tan difícil como fue escribirlo, creo que puede ser incluso más difícil para ustedes poder captar lo que trataré de decir, no porque les falte inteligencia o educación, sino porque mis palabras son inadecuadas para capturar totalmente la naturaleza misteriosa de la profecía. Entonces, ¿quiénes son estos sobrevivientes que aparecen en la segunda mitad de Joel 3:5 y que son salvos? Primero, el término salvo debe entenderse en el contexto de lo que significaba para la gente en los días de Joel, en comparación con lo que significaba para los creyentes judíos, al menos algunos de ellos, después del advenimiento de Yeshua. ¿Quiénes son estos sobrevivientes? Es una pregunta difícil, porque dependerá de lo que uno vea desde la visión profética del futuro más cercano o desde la visión profética del futuro más lejano en relación con los días de Joel. Es decir, como en muchas otras profecías de Joel y profecías similares de otros profetas, o incluso las profecías pronunciadas por Yeshua
ciertos elementos de la profecía se combinan en la visión de su cumplimiento, ya que generalmente se refieren a más de un gran evento de cumplimiento. Entonces, en el momento en que se da el cumplimiento más inmediato de una profecía, este sucede en un alcance geográfico muy localizado, para después suceder en un alcance a nivel planetario y, por lo tanto, de toda la humanidad. Así como tuvo un alcance muy corto y bastante localizado en Pentecostés, piensa en eso, cuando el Espíritu Santo se derramó inicialmente solo sobre algunos judíos que se habían reunido en Jerusalén para celebrar Shavuot. Eso es todo. Y después, eso se extendería a los gentiles que, espiritualmente hablando, fueron injertados en los pactos de Israel por medio de su confianza en Yeshua. Así es como debemos entender la idea de quiénes son los sobrevivientes que se mencionan en la última parte del verso 5. En su menor alcance, que sucedió con un evento que ocurrió no más de 200 años después de lo que Joel profetizó, se refería a los judíos que vivían en Jerusalén y que escaparon del ataque de Babilonia. Más tarde se refería a los judíos de Tierra Santa en general, que escaparon de la destrucción romana del templo y las consecuencias de la segunda rebelión judía. En tiempos aún más posteriores, es posible que este alcance se extienda al menos a todos los israelitas, a todas las tribus de Jacob, en todas partes, que todavía se identifican con Jerusalén y el Dios de Israel. Y luego en tiempos finales, probablemente extienda su alcance al máximo. Y por tanto, abarca a todos los israelitas que confían en Yeshua para la salvación, y probablemente también a todos los gentiles que son creyentes, porque para entonces la salvación tendrá que ver con quién es miembro del Israel verdadero e ideal, y no de quién es un descendiente biológico de Jacob. Lo diré de otra manera. El cumplimiento profético de Joel no se trata al principio de ser salvos del pecado. No se trata de una eternidad celestial en un sentido espiritual, sino que se trata literalmente de que los descendientes de Jacob sean salvados de la muerte y de la esclavitud a manos de invasores enemigos de Babilonia, en un sentido totalmente físico. Pero una vez que llegamos a los tiempos finales, progresa y se expande, y se refiere única y exclusivamente a ser salvos del pecado y poder entrar en la eternidad celestial, y tiene poco o nada que ver con la muerte física. Esto que acabo de describirles no solo se aplica a la profecía, sino que también incorpora los conceptos de revelación progresiva y de cumplimiento progresivo de la profecía. Bien, creo que es suficiente por hoy. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.